Así que preparemos nuestros corazones, mis hermanos. Así que preguntémonos, ¿cuántos reconocemos la santidad de Dios, mis hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida diaria le reconocemos a Dios que es santo, santo, santo? Y como cristianos, también sabemos que tenemos un llamado a esa misma santidad, ¿verdad? Amén. A no solamente llevar una vida apartada del pecado, sino dice la palabra que llevar una vida dedicada a Dios. ¿Y esto qué implica? Implica que seamos transformados de manera interna y de manera externa. Porque de manera externa, mis hermanos, todos nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestro trabajo, cuando nos ven, ¿qué pueden opinar de nosotros? ¿Qué pueden decir? Podrán decir que esta persona es cristiano porque tiene algo diferente a los demás, porque tiene y se ve que tiene un propósito en su vida, porque en su andar diario refleja el carácter de Cristo. Eso podrán decir nuestros vecinos, que de vez en cuando por ahí hay un altercado por la basura, porque dejan su auto enfrente, porque pasan situaciones. Podrá decir ese vecino, híjoles, mi vecino es manso y humilde de corazón, porque se le ve el gozo, se le ve el amor, se le ve la paciencia, se le ve la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Bueno, cosecha el fruto del Espíritu. ¿Eso podrán decir de nosotros como cristianos, hermanos? Y como cristianos que hemos recibido este llamado, los que tenemos 10 o los que tenemos un año, los que tenemos 10 o 20, ¿nos seguimos preparando para ello? ¿Nos seguimos despojando del mundo? ¿Nos negamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos estamos preparando? Pasando tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a orar, a tener un acercamiento, una relación con Él? ¿Cuánto tiempo de alimentación diaria estamos llevando? Esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo nos sentamos a leer su palabra? Estamos de vacaciones, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos en un discipulado? O nos reunimos como varones, o nos reunimos como mujeres, o nos reunimos como matrimonios para alimentarnos de su palabra. Y todo esto para prepararnos para ser cristianos mediante su palabra, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que, hermanos, es pues como cuando cocinamos. ¿Cuántos de nosotros cocinamos, hermanos? De vez en cuando menos, ¿verdad? Es algo semejante. Cuando vamos a cocinar nos preparamos para ello, ¿verdad? Y tenemos una meta. ¿Cuál es? La comida ya preparada, ¿verdad? Un guisado, un postre. Pero, hermanos, hay un proceso para ello. Y en ese proceso vamos preparando todo lo necesario para hacer la comida. Vamos preparando los utensilios, los ingredientes y el conocimiento de cómo lo vamos a hacer y de qué manera. Y para ello invertimos tiempo. ¿Están de acuerdo? Más cuando queremos hacer un platillo nuevo, ¿no? La semana pasada le hicieron lasaña a mi hijo y ahí estamos investigando cómo se hace la lasaña. Así que en esa inversión de tiempo, mi hermano, que llevamos, no estamos a la hora de cocinar, vamos y después nos vamos a lavar la ropa
y después vamos a hacer otra cosa, algo del trabajo y vamos a hacer y luego regresamos a la cocina. Tal vez en nuestra vida diaria puede ser muy apretada nuestra agenda, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer bien las cosas, nos dedicamos a hacer solamente una. Nos enfocamos, ¿verdad? Nos enfocamos a preparar la comida porque de esa manera nos sale deliciosa. Entonces, hay tiempo, hay ingredientes, hay una actitud de hacer, ¿verdad? Con disciplina para cumplir esa meta que tenemos en la mente, que es un guisado. De la misma manera, fíjense hermanos, como cristianos tenemos metas, el propósito de Dios que tiene para nuestra vida, cómo vamos a cumplir esa meta. Y es que hermanos, en la actualidad se ha perdido algo que muchas veces impide que cumplamos esa meta, que hace que hagamos las cosas a medias o hace que estemos haciendo lo contrario, aquello que no queremos y no debemos hacer. Porque los cristianos modernos, mis hermanos, han olvidado algo fundamental. Algo que es fundamental para nuestra fe, fundamental para cumplir el propósito de Dios, y es el temor de Dios. Sí, mis hermanos, temor de Dios. No podemos cumplir el propósito de Dios sin tener temor de Dios. Y es que vivimos en una época donde muchos cristianos están esperando que Dios se sujete a ellos. Están esperando que Dios se sujete a su propia agenda. Y esto se debe muchas veces porque en la actualidad en el mundo hay un pensamiento humanista. El humano es el centro de todo, mis hermanos, ¿verdad? La gloria la quiere para el ser humano. ¿Y cómo se manifiesta esto en la iglesia? Porque la fe se basa en la comodidad de la persona, en si el pastor les agrada, en si la alabanza es a su gusto. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? Que cuando Dios no responde en tiempo y en forma como ellos piensan, como ellos determinan, ¿qué hacen cuando Dios no se somete a sus deseos? Se alejan de la iglesia, mis hermanos. Buscan otras iglesias donde allá sí puedan aguantarle su pecado. Y escuchen bien, cuando la iglesia cae en ese error, la iglesia se convierte en un crucero, se convierte en un hotel de lujo. ¿Saben qué pasa entonces? Las oraciones están dirigidas al Señor no para comunicarnos con Él, no para decirle lo santo que es, no para agradecerle y para amarlo. Se convierte en un timbre para pedir cuarto y su servicio. Necesito otra almohada, tráiganme de comer, quiero que mis hijos estén bien, quiero que mi negocio prospere, quiero ese auto nuevo, necesito finanzas. Se convierte Dios en un mesero universal, hermanos, porque llegamos a creer que todo lo que existe es para nosotros única y exclusivamente. ¿Y esto cómo se manifiesta en la iglesia? En lugar de venir a servir, mis hermanos, venimos a exigir. Ay, esta silla está muy incómoda. La batería, híjoles, creo que está desafinada. El de la entrada no me saludó. ¿Y ese por qué no sonríe? Y es que, hermanos, vivimos en una época donde los cristianos viven como quieren entre semana. ¿Por qué? Por la falta de temor de Dios, mis hermanos. Y esto nos conduce a una vida inconsistente. Porque me van a decir que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo para leer las Escrituras. Lo que no tenemos es disciplina. Lo que no tenemos es el temor y decir, Señor, voy a dedicarte tanto tiempo diario en mi vida. No hay temor. Pero sí hay temor para otros eventos importantes. ¿Qué pasa cuando queremos ir al banco? ¡Chin! Ya van a cerrar.
Hay temor de que te cierren la puerta, ¿eh? ¿Qué pasa cuando vamos a salir de viaje? Híjoles, el avión sale a las 5 de la tarde y hay que estar 2 horas antes, ¿verdad? No, pues hay que agarrar el autobús o hay que llegar 3 por cualquier cosa. Hay un temor de que te vaya a dejar el vuelo, ¿verdad? Cuando viajas. Así es. Así que hay veces que pensamos que no tenemos tiempo, mis hermanos. Y viven estos hermanos de otra iglesia en pecado toda la semana. Y solamente son santos los días domingo. Vivimos en una época donde muchos cristianos obedecen parcialmente su palabra. Solamente escogen los versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escogemos versículos que se acomodan a nuestra propia vida. Pero aquellos que nos incomodan, aquellos que nos confrontan, chispas, esos mejor los dejamos a un lado. Después los vamos a leer, después los vamos a reflexionar. La falta de temor, mis hermanos, lleva a la iglesia a justificar el pecado por medio de ideologías mundanas, ¿verdad? El problema raíz, como lo hemos estado diciendo, es la falta de temor de Dios. Porque, hermanos, se está perdiendo la reverencia. Hemos perdido esa capacidad de asombro. Hemos perdido la conciencia de delante de quién nos queremos tener esa relación. Por eso el día de hoy, mis hermanos, les invito a que abran su Biblia, por favor, su Biblia de papel, como tanto nos insta nuestro pastor. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de todo esto? En 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, mis hermanos, vamos a dar lectura al primer versículo. Capítulo 7, 2 de Corintios, yo ya aquí ya la tengo abierta. Amén. Leamos todos juntos, iglesia. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque nos permites domingo, día tuyo, Señor, así como en todo el mundo, podernos congregarnos, Señor, como un solo cuerpo en Cristo Jesús, buscando el día de hoy de tu palabra, Señor, no importa que nos confronte. Le pedimos al Espíritu Santo, bendito Dios, que nos bendiga, Señor, que pueda preparar y abrir nuestro corazón, que esta palabra tuya pueda ser sembrada, Señor, en lo más adentro de nuestro ser, Padre. Señor, no permitas que sea mi palabra, Señor. Unge mi boca. No permitas que sean mis pensamientos, Señor. Que sea tu palabra y tu verdad, Señor. Que podamos escuchar el día de hoy y llevarla viva a aquellos lugares que tú nos lleves y nos indiques. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Así que el día de hoy vamos a ver la prédica que se titula Cumpliendo mi propósito en el temor de Dios. Las otras dos prédicas ya estábamos viendo cómo es, no es mi propósito, ¿verdad? Hay un propósito de Dios en mi vida, porque muchas veces mis pensamientos digo, pues mi propósito es ser ingeniero, soy doctor, sí, pero hay un propósito más grande aún que Dios tiene. ¿Cómo? En el temor de Dios. Es lo que vamos a ver y vamos a reflexionar sobre el propósito de Dios en nuestra vida, sobre cómo alcanzar, hermanos, las promesas de Dios y lo que esto implica, como el crucificar nuestra carne, sabiendo que Dios es santo y nos ve en todo momento y en todo lugar. Vamos a reflexionar a que estamos llamados, hermanos, a esa misma santidad, día a día, en un temor que es reverente, en un temor que es amoroso a nuestro Dios, un Dios que es grande en misericordia, un Dios que es grande en amor, un Dios que es grande en santidad, porque Dios es santo, santo, santo.
Y como punto número 1, hermano, vamos a abordar una iglesia sin temor de Dios. Nuestro versículo base, que es la segunda carta a los Corintios, nos dice, le voy a dar lectura rápidamente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es que esta carta la escribió el apóstol Pablo y se la escribió a la iglesia de Corinto. Corinto era una de las ciudades principales de Grecia, allá en Grecia. En ese entonces estaba ocupado por Roma y tenía una vida rica culturalmente hablando. Sin embargo, era una iglesia en crisis. Estaban rodeados de corrupción, inmoralidad sexual, idolatría, y había un orgullo espiritual. Corinto era una ciudad conocida por su estratégica ubicación comercial, pero también era una ciudad perversa, conocida tanto por sus templos paganos como por su desenfreno sexual. Era una ciudad como las nuestras, como hay muchas el día de hoy en el mundo, moderna, libre, llena de placeres y de ideologías, pero vacía de Dios. Porque a pesar de que los corintios ya habían recibido la gracia de Cristo, la iglesia seguía contaminada. Había impureza en la carne, porque realizaban actos de relaciones y placeres pecaminosos. Había impureza en su espíritu, porque tenían actitudes de celos, divisiones y arrogancia. La iglesia necesitaba una limpieza, y Pablo, como buen pastor, no podía quedarse callado y solamente viendo cómo la iglesia jugaba con el pecado. Y en esta parte es que les escribe con un tono de urgencia y ternura a la vez, y les dice: así que, amados, les llama amados, pero no suaviza el mensaje, les dice: límpiense. No les pide su opinión, no les da una sugerencia, no les dice tal vez, les dice un mandato con amor firme: límpiense. Y les recuerda las promesas. Les dice que por causa de las promesas gloriosas que tienen, ahora deben de actuar. Pero ¿qué promesas, mis hermanos? Ahí mismo en la segunda carta de Corintios, vámonos al capítulo anterior, al capítulo 6, en el versículo 16, nos da la respuesta. Y nos dice atrasito: y de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Esas son sus promesas. Somos templo del Dios viviente. Él habita en nosotros, mis hermanos. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Quién dice amén y gloria a Dios por ello, mis hermanos? Les pregunto, amada iglesia, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante tales promesas? La respuesta está leyendo la segunda parte de nuestro versículo, que nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es nuestra respuesta. Limpiémonos, hagámoslo, perfeccionando la santidad. Busquemos la santidad, mis hermanos. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos deseos. ¿Cómo lo vamos a lograr? En el temor de Dios. Déjenme ser completamente honestos con ustedes, hermanos. La iglesia ha perdido el temor de Dios. Por eso actualmente en muchas iglesias hay una crisis de fe. Y es que en el mundo se vive esta cultura humanista que permea las iglesias. Yo puedo estar, yo puedo ser como yo quiero, conforme a mis parámetros, conforme a mi visión.
Y es que, hermanos, no nos falta más que voltear y ver que vivimos rodeados de sensualidad, vivimos rodeados de vanidad, contaminación visual, ideología emocional y espiritual, hermanos. Donde quiera podemos agarrar todas estas cosas desde nuestro dispositivo, películas, libros. Pero así como dice Pablo, mis hermanos, preparémonos para vivir como hijos e hijas obedientes de Dios. No volvamos atrás a nuestra antigua manera de vivir, con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. Muchos queremos las promesas de Dios, pero muchos no quieren abandonar la contaminación del mundo, hermanos. Pero esto no funciona así, hermanos. Si quieres experimentar a Dios, si quieres su gloria, si quieres su paz, si quieres cumplir su propósito, primero busca de Dios y de su sabiduría, como dice el libro de Proverbios acerca de ello. Vámonos al libro de Proverbios. Y vamos a leer el capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Amén. Leamos juntos la palabra de Dios, hermanos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Amén. Este principio de sabiduría, mis hermanos, el temor a Dios, es algo que la iglesia necesita recordar nuevamente. Es algo que la iglesia necesita regresar a este principio, porque es un principio de sabiduría, ¿verdad, hermanos? Es un principio de sabiduría. ¿Y quién de nosotros no quiere tener sabiduría? ¿Cuántos de nosotros no queremos tener sabiduría? Entonces, tengamos temor de Dios. Porque la iglesia moderna se ha desviado y ha causado estragos en la fe de muchos, hermanos, por la falta de este principio. La tibieza se ha metido a la iglesia, hermanos, y ha permitido que la iglesia comprometa los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Que no nos pase como la iglesia de Corinto. Que no nos pase, hermanos, como las iglesias modernas que caminan en pecado buscando solamente la prosperidad, buscando sus promesas sin el temor de Dios. Continuemos leyendo la palabra de Dios en el Salmo 33. Nos vamos a Salmo 33, atrasito. La palabra de Dios nos dice, Salmo 33, versículo 8. Leamos juntos la palabra de Dios, hermanos. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Uy, hermanos. Teman a Dios, teman delante de él, teman todos los habitantes del mundo, hermanos. Este versículo, que es un salmo de alabanza, nos da una instrucción, hermanos. Hay una declaración en este pasaje y tiene que ver con cada uno de nosotros, con nuestra vida misma, y es teme a Jehová. Teme a Jehová toda la tierra, ¿verdad? No dice solamente aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Dice toda la tierra. Diga conmigo, hermano, teme a Jehová toda la tierra. Porque la iglesia moderna ha perdido ese temor de Dios, hermano. Porque hemos tratado de humanizar y adecuar a Dios a nuestra manera. Tratamos de adecuar al Dios creador del universo mismo, hermanos. Y si lo hemos hecho, hermanos. Amamos a Dios, ¿verdad? Claro que sí. Nos encanta cantarle, nos encanta adorarle, pero muchas veces a nuestra manera.
¿Acaso de pronto no hacemos un Dios a nuestra medida? Un Dios cómodo que no nos confronte, que no nos sacuda, que apruebe todo lo que hacemos. ¿Dónde quedó entonces aquel Dios que hace humear los montes? ¿Dónde está aquel Dios que tiene fuego consumador? No nos confundamos, iglesia. Él es nuestro Padre, pero también es un juez justo. Él es nuestro amigo, pero también es el Rey de la gloria. Miren el engaño del mundo. Nos han querido vender a un Jesús débil, que está lacerado y clavado en la cruz, ¿verdad? Sí, murió por nosotros, hermanos, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero ¿dónde está aquel Jesús que ha resucitado? ¿Dónde está el vencedor de la muerte que hoy reina a diestra del Padre? A Él nos dirigimos, hermanos. Reflexionemos. ¿Qué pasaría si Dios tratara hoy el pecado como lo trataba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Así como los sumos sacerdotes caeríamos muertos al entrar en pecado al santuario. Y hermanos, yo sería el primero de ellos. Y también ustedes, porque somos pecadores. Que Dios no nos fulmine al instante no significa que acepte nuestro pecado. Les pregunto, hermanos, reflexionemos. ¿Cuántas veces no hemos caído en el mismo pecado? ¿Una vez? ¿3 veces? ¿5? ¿10 veces, hermano? ¿Y por qué? ¿Por qué volvemos a caer? ¿Por qué en ocasiones algunos hermanos llegan a decir, pues total, llega el domingo, me pongo a cuentas con el Señor y me arrepiento? Eso es gracia barata, hermanos. Y en ocasiones la iglesia quiere vivir su fe de experiencias emocionales. Y es que no podemos vivir de experiencias emocionales. Porque, mi amado hermano, reflexionemos. Si aún Dios no se revelara en persona a nosotros, y si aún tú no sintieras la presencia de Dios, Él sigue siendo Dios. Que Él sea Dios no va a depender de nuestras emociones. Que Él sea Dios no depende si lo sentiste o no. Porque en eso, hermanos, no hay temor de Dios. No podemos vivir de experiencia. Nuestra fe no puede estar basada en experiencia, en lo que sentimos. Veamos el siguiente ejemplo de lo que estoy hablando, hermanos. Y vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Y vamos a dar lectura a 3 versículos, del 9 al 17. La palabra de Dios dice: y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Estos 3 versículos, hermanos, nos dicen que Moisés subió con 70 ancianos al monte, y dice que vieron a Dios, lo vieron, y dice también que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No vieron el cerro, vieron un embaldosado. Imagínense, hermanos, esa experiencia de vivirla. Y en el versículo 11 dice que Dios tuvo misericordia de ellos, que no murieron, porque la palabra dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, hermanos, estos hombres, dice la palabra que estuvieron allá y comieron y bebieron. Se gozaron con el Señor, estuvieron ahí presentes, en la presencia de Dios, lo vieron y se deleitaron, lo experimentaron como ninguno de nosotros lo hemos podido experimentar. Y dice que no murieron.
Sin embargo, hermanos, estos mismos hombres que subieron, exceptuando a Moisés, está Aarón, está Nadab, está Abiú y están los 70 ancianos. Estos mismos hombres más adelante en el capítulo 32 dice que respaldan que se haga un becerro de oro. ¿Cómo es posible? Reflexionemos, ni Aarón, ni Nadab, ni los 70 ancianos dijeron, oigan, ¿no se acuerdan que vimos a Dios y no era un becerro? Lo vimos a Él, comimos y bebimos con Él, pudimos estar con Él, vivimos esa experiencia. ¿Y qué pasó? Vivieron una experiencia, pero ¿saben qué, hermanos? No tuvieron temor de Dios. ¿Dónde quedó el monte que humeaba? ¿Dónde el pavimento de zafiro? ¿O acaso olvidaron el mandamiento claro? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra. Vivieron la experiencia más sobrenatural, pero nunca tuvieron temor de Dios, hermanos. Nunca tuvieron temor de Dios en su corazón. Comieron y bebieron ante su gloria. Y aún así construyeron un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque confundieron la presencia de Dios con un espectáculo. No tuvieron temor de Dios. ¿Cuántos el día de hoy, mis hermanos, disfrutan el culto, pero no tienen y no tiemblan ante Dios que es santo, santo, santo? Porque ¿cuántos hemos tenido experiencias espirituales? Hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Yo vi el milagro, yo lo presencié, Dios me respondió. Pero si tu fe depende de sentir, de ver, si tu fe depende de que Dios te dé una respuesta, el día que cesen, caerás como esos 70 ancianos. Porque se engañaron. Las emociones no es el temor de Dios. ¿Cómo pudieron adorar un becerro de oro después de pisar el zafiro de Dios? Porque nunca temblaron ante su santidad. Solo buscaron sensaciones nuevas. Oye bien, iglesia, pueblo santo, si esos 70 ancianos cayeron tras ver la gloria de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? Si nuestra fe se basa en que yo debo de sentir algo rico, algo bonito cuando vengo al culto. Les pregunto, ¿de esta manera vamos a poder ser fieles? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya sacudidas? La iglesia va a andar buscando su propio becerro de oro. Va a comenzar a buscar emociones baratas. Va a comenzar a buscar doctrinas bien cómodas. Va a buscar alabanzas que no exijan santidad. Miren esta advertencia, hermanos. Dios no mató a los ancianos en el monte. Pero si seguimos leyendo, ¿qué sucedió con esos ancianos? Los consumió a estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Los consumió por fuego. ¿Saben por qué? Porque jugaron con lo sagrado sin temor. Hermanos, el problema no es la experiencia. El problema es el corazón que no se postra. ¿Acaso no nos dice la palabra que tengamos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe? No nos dice que tengamos los ojos puestos en nuestros sentimientos, ni en los milagros, ni en el éxtasis, ¿verdad? La iglesia tiene que volver al principio, hermanos. Tiene que volver al temor de Dios. Y es que temor de Dios, hermanos, no es tenerle miedo, No es tenerle miedo. Entonces, ¿qué es verdaderamente el temor de Dios? Vamos a ver el punto 2, que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Creen ustedes que el temor de Dios es correr y esconderse de Él?
como lo hizo Adán en el huerto? No, eso es temor servil, eso es temor de esclavo. ¿Esclavo qué? Del pecado. Adán pecó. El temor que Dios quiere de nosotros es un temor filial, el temor de un hijo, como los niños pequeños, infantes que van tomando de la mano de sus padres, ¿verdad? Van a cruzar la calle y van tomados y agarrados fuertemente de la mano de papá y mamá, ¿verdad? Temor de Dios es una mezcla gloriosa, indefinible, de reverencia, mis hermanos, de asombro, de respeto, de amor, de admiración, que nos sobrecoge cuando nos damos cuenta de quién es Dios y de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Sabe quién es el ejemplo perfecto de este temor? Jesús, correcto. En el libro de Isaías podemos verlo. Vámonos a Isaías. En el capítulo 11, versículo 3. Leamos juntos la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Jesús se deleitaba en el temor de Dios, lo podemos ver, porque no se dejaba llevar, ni juzgaba según lo que sus ojos veían, ni por lo que sus oídos escuchaban, ¿verdad? No juzgaba por ellos, tenía siempre ante él la presencia y la palabra de Dios. Si queremos cumplir nuestro propósito, mis hermanos, si queremos ser ese reflejo de Jesús, el temor de Dios también debe ser nuestro deleite, hermanos. El temor de Dios tiene dos caras y el temor de Dios nos lo dice la Biblia de dos maneras distintas. Está escrito con dos palabras, uno en hebreo y otro en griego. En hebreo dice yirá y en griego dice phobos, que significan ambos terror, miedo, pavor. Y está bien que así sea, mis hermanos. Imagínense por un momento cuando el ángel del Señor se les apareció a los pastores en los campos de Belén. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que tuvieron gran temor, tuvieron yirá. Sus rodillas temblaron, sus corazones se aceleraron. ¿Por qué? Porque estaban ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó con Adán después de pecar? Se escondió, tuvo miedo y tenía razón en temer porque había pecado contra el Dios santo y justo. Escuchemos las palabras del mismo Jesús en el Evangelio de Lucas. Vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y demos lectura a los versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que Jesús mismo dice? Leamos juntos la palabra de Dios, hermanos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Amén. ¿Quién dijo eso, hermanos? Jesús. Jesús, que es llamado príncipe de paz, que Él es amor. Él mismo nos enseña que debemos tener temor de Dios, que debemos tener temor a Dios. ¿Pero acaso un cristiano debe tener miedo? Hermanos, la respuesta es sí.
sí debemos tener miedo. No el miedo del esclavo, sino el miedo del hijo que sabe que su padre es santo. Sabe que su padre es santo, santo, santo. Es el reconocimiento de que estamos ante un Dios puro y nosotros no lo somos. La otra cara del temor es la reverencia gloriosa, mis hermanos. Esta misma palabra yirá, la misma palabra phobos también significan respeto, reverencia y admiración. ¿Recuerdan a Jacob cuando despertó de su sueño divino? ¿Qué exclamó? Dijo, ¿cuán imponente es este lugar? Esto no es más que casa de Dios y esta es puerta del cielo. ¿Huyó Jacob? No, construyó un altar y adoró. Eso es reverencia. Es como un hijo que ama profundamente a su padre. Lo ama, pero también lo respeta. No juega con él de a cuates, ¿verdad? Porque sabe que es su padre. Y escuchen esta promesa gloriosa que tenemos en Jeremías. Vayámonos a Jeremías. Y vamos a darle lectura al capítulo 32, el versículo 40. Amén. Dios dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dice, e infundiré mi temor en sus corazones. Nos infunde temor en nuestros corazones, mis hermanos. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Dios. ¿No es hermoso? Dios mismo pone en nuestros corazones ese temor santo que nos mantiene cerca de Él. El temor de Dios es una indefinible mezcla de reverencia, temor, placer, gozo y asombro que llenan nuestros corazones cuando nos damos cuenta quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Es el terror y el temor que produce en nosotros nuestro pecado ante un Dios santo, con el respeto y la reverencia que brotan al reconocer su infinita misericordia, su infinita benignidad y su infinito amor, al reconocer que estamos ante la presencia de Dios, que es santo, santo, santo. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Si solamente tenemos terror, seremos esclavos temerosos. Y Dios no quiere esclavos. Y si solo tenemos respeto sin temor, tomaremos el pecado a la ligera. Y eso es peligroso, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando los dos se unen? Entonces conocemos al Dios que es temible, pero ese Dios también que es accesible. Ese Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el temor de Dios, mis hermanos. Esta mezcla que nos transforma, esta mezcla que nos lleva a la santidad, que nos hace vivir en reverencia y en amor. Sin este temor santo, jamás podremos perfeccionar nuestra santidad, porque el temor de Dios es principio de sabiduría. Tengamos esta sabiduría para vivir en el temor de Dios. Fíjense, hermanos, veamos un ejemplo de esto, iglesia. Vamos a hacer una semejanza. Vamos a asemejarlo con un árbol y sus raíces. Fíjense que cuando me imaginé un árbol grande, pues están como los árboles que están en California, no sé si los han escuchado hablar, esas secoyas grandísimas donde hasta un auto puede pasar a través de ellos. Y quería un ejemplo y me iba a traer un árbol, pero no cabía aquí, iglesia. Estaba muy grande.
Así que en su lugar les voy a pedir, por favor, que cierren los ojos un momento. Cierren sus ojos e imaginen un árbol majestuoso. ¿Pueden verlo? Un árbol alto, fuerte, imponente. Ese árbol, eso es lo que Dios quiere que seamos. Pero esperen, hermanos, ¿saben cuál es el secreto de ese árbol? No son sus grandes ramas que pueden ver ustedes. No son esas hojas hermosas. Son sus raíces profundas. Ese es el temor de Dios. ¿Qué es lo primero que necesita un árbol fuerte? Sus raíces. Y no cualquier raíz. Deben ser raíces profundas, raíces largas, raíces que se extiendan lo más profundo de la tierra. Abran sus ojos, iglesia. Hermanos, el temor de Dios son como esas raíces en nuestra vida espiritual. Sin esas raíces profundas, somos cristianos en la superficie, cristianos de apariencia, cristianos que se van a caer ante el primer tempestad, cristianos que no vamos a saber qué hacer en los problemas del matrimonio, cristianos que no vamos a ser chiquitos cuando perdamos nuestro trabajo, cristianos que vamos a tener miedo. ¿Qué tan importantes son las raíces del temor? Díganme. ¿Qué pasa con un árbol que no tiene raíces profundas? En primera, no puede absorber los nutrientes, ¿verdad? No puede mantenerse firme ante las tormentas y tampoco puede producir fruto. No puede crecer a las alturas, hermanos. Y es que precisamente nosotros muchas veces caemos porque nuestras raíces no son profundas, porque no tememos a Dios, porque no nos alimentamos de su palabra, porque no estamos en constante relación en Él y Él en nosotros, orando cada día. Y es que muchas veces permitimos que nuestras raíces se aflojen. Sustituimos el temor de Dios por emociones, como los decíamos. No podemos vivir de experiencias, porque muchas veces nuestra raíz se afloja tanto que comenzamos a pecar. Hemos reducido la gracia a un permiso para pecar, hermanos. ¿Creen que la sangre de Cristo es un cheque en blanco? No, amados. La gracia que nos salva es la misma que nos enseña a renunciar al pecado, a asistir y reunirnos para alimentarnos. Nuestras raíces se aflojan porque hemos olvidado que Dios es santo. ¿Dónde está el temblor ante su santidad? Ya no nos postramos, ya no lloramos ante el pecado. ¿Saben qué hemos hecho? Hemos entrado al lugar santísimo con zapatos manchados del mundo. Por eso caemos. Porque no hay una raíz que nos sostenga, mis hermanos. Por eso caemos. Sin temor de Dios, perdemos la reverencia. Sin temor de Dios, jugamos con el pecado. Sin temor de Dios, vivimos como si Dios no nos viera. Esto es exactamente lo que pasa de igual manera con nosotros. Si nuestras raíces del temor de Dios no son profundas, nuestra vida cristiana será superficial. Nuestra vida cristiana será débil. Nuestra vida cristiana será sin fruto, sin reverencia, sin temor, sin placer, sin gozo por quien es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Así que, mis hermanos, que podamos ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Y que todo lo que hace prosperará. Así que el fruto que da el temor de Dios, hermanos, es la obediencia. A veces no sabemos por qué no podemos obedecer. A veces queremos, pero no lo hacemos, porque no tenemos esa raíz profunda del temor de Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios, hermanos? No por miedo al castigo, no porque vamos a obtener algo al cambio. Sí, Señor, mira, hoy te doy porque sé que voy a recibir.
Obedecemos porque le tememos, porque le reverenciamos, porque reconocemos su infinita benignidad, su infinita misericordia, su infinito amor en nosotros. Cuando las raíces son profundas, la obediencia fluye, mis hermanos, es fácil, es gozosa. Así que, mis hermanos, reguemos nuestras raíces con la palabra de Dios, para que resistamos las tormentas, para que tengamos bendiciones abundantes. Ya estamos terminando. Y todo este temor que hemos comprendido, hermanos, finalmente lo perfeccionamos, dice su palabra en nuestro versículo base, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Pero cómo? Aceptando el llamado que Dios nos hace. El llamado a ser santo, hermanos. El llamado a tener temor. ¿Quién es todo? Todo el mundo. Jesús no lo dice el Antiguo Testamento. Mi propósito no es simplemente obedecer. Mi propósito es obedecer con gozo, porque temo a Dios. Mi propósito no es simplemente servir. Mi propósito es servir con deleite, porque puedo contemplar su hermosura, porque puedo contemplar su santidad, porque me gozo de temer a Dios, porque en su presencia hay plenitud, hermanos. Hay gozo en temer a Dios, porque promete bendiciones, porque somos bienaventurados cuando tememos al Señor. Hay gozo en temer a Dios, hermanos, porque Cristo nos colocó ese temor en nuestros corazones. Este es nuestro llamado, hermanos. Este es nuestro propósito. No como vivir como cristianos superficiales, sino como esos árboles grandes con raíces profundas en el temor de Dios. No obedecer por tradición aprendida de memoria, sino por una relación viva con nuestro Dios Santo. No buscando las bendiciones sin el deleite, sino deleitarnos en Él y recibir sus promesas por gracia. Gócense, mis hermanos, gócense en ese proceso. Gócense ante las dificultades en ese temor de Dios. Contemplen su hermosura. Mediten en su presencia, busquen más de Él porque Él es inagotable. Mientras más le buscamos, más encontraremos algo que no hemos conocido. Ese es nuestro propósito, tomados de la palabra de Dios. Realmente, hermanos, voy a parafrasear la primera carta de Pedro, del capítulo 1 de los versículos 13 y 25. Pongan mucha atención lo que nos dice. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes que creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que
su esperanza están puestas en Dios. Ahora se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense con todo el corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje, hermanos, de las buenas noticias.